Mi relación con el euskera, eso ha sido variable, porque eso, gradualmente ha ido cambiando, ¿no? El euskera yo no lo he aprendido en casa como tal, sí que el padre de mi aita sí que lo hablaba y me lo hablaba, y de hecho me recalcaba mucho la importancia de que aprendiera euskera bien en el colegio. De hecho, hay un poema, bueno, el poema que inicia el poemario de Bi es a mi aitite, ¿no? Una frase que me decía él, Seru Gurusu, que es ¿qué quieres?, ¿no? Porque siempre me decía, ¿qué quieres? ¿Que te compro un helado, cacahuetes? Y como digo, pues eso, de pequeña el euskera para mí ha sido una asignatura, ha sido algo que no llegaba a comprender bien, ¿no? Quizás porque era algo ajeno a mi entorno cercano. Luego, pues cosas de la vida, acabé estudiando filología vasca, quizás gracias a tener buenos profesores de euskera que me hicieron ver no solo la importancia, sino el interés, ¿no? O sea, que al final detrás de cada lengua se esconde otro mundo. Yo no me quiero perder lo que hay detrás de este mundo, ¿no? Lo que estas palabras, esta forma de pensar y de ver el mundo me puede aportar. Y como tal, pues siempre me ha gustado aprender idiomas. En la universidad estudié gallego, pero como no lo he practicado tampoco lo tengo muy fresco. En mis años universitarios también visité Oviedo y me compré esta gramática de asturiano que, como iba a venir a Asturias, me lo he traído. Es verdad que llevo años sin, vamos, que nunca lo he trabajado, pero creo que va a ser la excusa para poder retomar y quién sabe, ¿no? Al final, a mí me parece, no sé, bueno, el gobierno, bueno, decide lo que hace, pero ¿por qué no? Que en todo el Estado pudiésemos aprender un poquito, no sé, un B1 o una A2, por no despedir tanto, de las lenguas que se hablan, ¿no? ¿Por qué no en Madrid van a saber euskera, un poquito de catalán, un poquito de gallego, de asturiano? A mí me parecería perfecto poder ir luego, viajar y poder comunicarte en esa lengua. Porque siempre que estás utilizando, en vez de la lengua, una palabra en asturiano, estás utilizando la palabra en castellano, porque no la conoces, te estás perdiendo algo, ¿no? Y está surgiendo como un vacío, como una rotura entre esas dos personas, entre esos dos territorios, no sé.